tú te has dado cuenta rápido y hay mucha investigación en que la velocidad es como un factor muy clave que se aplica tanto en la pérdida de fuerza o en el salto o en la fatiga. Cuéntanos un poco para que la gente que no entienda mucho esto pueda entender un poco por qué la velocidad es tan importante y se correlaciona también con todas estas capacidades físicas o aspectos físicos. Vale, sí. Bueno, básicamente, digamos que, aunque ya lleva de manera, diría yo incluso intuitiva, siendo utilizado desde hace décadas realmente, hay informes pues, de algunos comités olímpicos de Alemania y demás, usando medición de la velocidad en ejercicios de halterofilia desde hace décadas, en los 60, en los 70. Uh-huh. El grueso de la investigación surge en torno a la década de los 2010, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha venido a demostrar en literalmente cientos de estudios? Pues que la velocidad a la que tú, en este caso, ejecutas el movimiento, la mayoría de la investigación se centra en movimientos de fuerza, en ejercicios de fuerza, está inversamente relacionada con la carga que tú estás movilizando en dicho ejercicio. Dicho de otra forma, a medida que se incrementa la carga y por lo tanto aumenta la fuerza que tienes que aplicar porque esa carga es muy alta para ti, se reduce la velocidad, ¿no? Eso es lo que llamamos relación fuerza-velocidad. Entonces, y luego un caso particular que es la que se llama relación carga-velocidad, ¿no? Pero bueno, para no liarnos, básicamente lo que ha venido a demostrarse en este, digamos, paradigma del ámbito del entrenamiento de fuerza, en este caso, es que la velocidad de ejecución es un grandísimo indicador de la intensidad del esfuerzo. De tal manera que si tú una misma carga, imagínate, vas al gimnasio y levantas 80 kilos hoy y lo levantas a 0,8 metros por segundo y pasado mañana lo levantas a 0,7 metros por segundo, esa misma carga, eso implica que hay un proceso que te está fatigando. No estás siendo capaz de aplicar la misma velocidad ante una misma carga, por lo tanto estás aplicando menos fuerza, por lo tanto eso por definición significa que estás más fatigado. Entonces por eso tanto el auge de lo que en la jerga se ha llamado el velocity-based training, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que consiste en utilizar distintos dispositivos tecnológicos, hay literalmente cientos, que te permitan controlar la velocidad a la que estás haciendo el movimiento como medida de control tanto de la fatiga como del rendimiento. Si una misma carga la muevo más rápido, significa que mi capacidad de aplicar fuerza máxima va a ser más alta que la que fue en el pasado, ¿no? Y sucede lo mismo en una carga, como puede ser tu propio cuerpo contra la gravedad en un salto. Exactamente. Entonces, ese mismo principio se aplica igual. Eso Te es. vas a encontrar variables muy similares. Esta relación fuerza-velocidad se considera uno de los principios fundamentales de la fisiología y es algo que ocurre si está bien ejecutado, en cualquier movimiento humano. Da igual que tú saltes de menos a más resistencia externa. Por ejemplo, saltar con tu peso normal y luego con un lastre de 10 kilos y luego con 20 y luego con 30. Da igual que hagas un sprint con tu propio peso y luego te pongas un cinturón de arrastre con 20 kilos, luego con 40, luego con 60. Da igual que levantes en el press de banca, en la sentadilla, en el peso muerto. Da igual que estés en un ciclo ergómetro y cada vez vayas incrementando más la resistencia. A medida que se incrementa la carga, se reduce la velocidad. Es un principio físico en este planeta y va a pasar. Ocurre siempre, a nivel fibra muscular. Entonces, ese control de la velocidad te permite entender en muy distintos contextos el grado de fatigabilidad que tiene el deportista. Y por ejemplo, en relación a la transferencia, a la especialización, un jugador de vóley que vive del salto, ¿va a tener la misma implicación o las mismas consecuencias que, por ejemplo, alguien que está, no sé, un corredor a lo mejor también, pero no lo sé, un jugador de fútbol? Es decir, ¿hay una especialización, una adaptación a alguien que está saltando mucho, generando mucho gesto versus a lo mejor un jugador de fútbol que hace 4 saltos en un partido? ¿Especialización en qué sentido? O sea, quiero decir, ¿vas a esperar que haya cambios distintos en alguien que está todo el día saltando? Es decir, ¿cambian las métricas o cambian...? Sí, claro, o sea, en primer lugar, y empezando por lo evidente, cambian las métricas en el sentido de parámetros máximos. Sí. Un jugador de vóley va a saltar mucho más que un futbolista. Pero luego, en función de la disciplina deportiva, no tiene por qué ser tan intuitivo. Es decir,
aunque hay una mayor capacidad de salto, por ejemplo, los sprinters son de los deportistas que más saltan, porque tienen esa grandísima potencia, ¿no? Pero no necesariamente son los que van a resistir mejor la aplicación de fuerza a lo largo del tiempo en un test de resistencia, por ejemplo, de saltos repetidos, a ver cuándo aparece la pérdida de salto de un 10% o 20%. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, está clarísimo que un jugador de vóley tenemos que tener muy claro, ¿no? Esa resistencia a la pérdida de fuerza, esa capacidad, esa aceleración que tiene al saltar, los centímetros que salta. Pero también podríamos utilizarlo para un futbolista que salta 4 veces, pero que su capacidad de salto, su velocidad, los mismos parámetros van a influir en cómo sprinta, en cómo cambia de dirección, en cómo la resistencia a la pérdida de fuerza, todo eso. A lo que me refería, que la pregunta te dice un poco mal, es si es la misma transferencia. Supongo que a lo mejor hay una transferencia muy directa en alguien que está saltando constantemente, claro, sí, te entiendo, vale. Pero que existe una transferencia también en un jugador de fútbol. Absolutamente. Es más específica cuanto más específica sea la tarea, claro. Por ejemplo, en el caso concreto del fútbol, está demostrado que, por ejemplo, recuerdo un estudio que se hizo, creo que con la Bundesliga, la liga alemana, en la que se analizaron todos los goles de una determinada temporada y las acciones que precedían a dichos goles, y se encontró que como media por equipo había 16 goles que eran precedidos de acciones de salto vertical. Entonces, claro, ese dato, tú como preparador o preparadora física, puedes interpretarlo como, oye, efectivamente se hacen muchas más cosas que saltar, pero a lo mejor es uno de los parámetros de rendimiento físico que si no están muy óptimos hay que tener en cuenta. Claro. Pero al margen de eso, yo no iría tan a lo transferencia más intuitiva o más evidente respecto a, no, es que como mi deporte es vóley o baloncesto y se salta, pues entonces tengo que saltar, sino que iría también al uso, y probablemente es el motivo por el cual el salto vertical es el test más utilizado del mundo, a cómo puedo utilizar la información que me da este test en otro contexto, aunque en mi deporte jamás se salte. Porque tú hablas mucho, en tus investigaciones, hablas también de que es una medida de rendimiento neuromuscular. Exactamente. Es decir, de cómo está funcionando tu software con tu hardware para generar movimiento. De hecho, por eso te digo que probablemente es el test más utilizado del mundo por esa capacidad de detectar la fatiga neuromuscular, ¿no? Yo, por ejemplo, no solo yo, hay muchos estudios en esta línea, ¿no? Pero, por ejemplo, pues yo empecé un poco mi andadura con los corredores de alto nivel y demás, porque en mi tesis doctoral, pues por temas de la vida, por mi director de tesis, que era el proyecto que tenía y demás, pues trabajaba con deportistas, con corredores de alto nivel, ¿no? Y entonces durante una temporada entera les medíamos pues muchos parámetros de su carga interna y externa de entrenamiento, pues desde los kilometrajes, las zonas, los ritmos, las velocidades, variables hormonales como el cortisol, los RPs diarios, todas estas cosas, y también les medíamos el salto vertical a una disciplina en la cual nunca saltan. Y lo medíamos todas las semanas y todo esto durante un año, ¿no? Y al final, cuando acabó, bueno, se analizaron muchas cosas, pero una de las cosas que observamos cuando acabó el año entero es qué pasaba con el valor de salto en los dos momentos pico en cuanto a rendimiento de la temporada. Por un lado, el momento de mejor marca de la temporada, por otro lado, el peor momento, la peor marca de la temporada. Y vimos que cuando los deportistas hacían la mejor marca de la temporada, el salto vertical de esa semana estaba un 10% por encima de sus parámetros normales. Mientras que el momento en el que hacían la peor marca de la temporada, el salto vertical estaba por debajo de sus parámetros normales. Entonces, incluso aunque su disciplina no requiera para nada saltar, de hecho, lo usan mucho para que te hagas una idea, por ejemplo, en natación, que directamente ya con el cuerpo están así y en un entorno totalmente diferente, pues se utiliza porque es una capacidad, o sea, es un test que te informa de la capacidad que, en definitiva, tienen tus fibras musculares de contraerse y de producir fuerza. Qué bueno. Me flipa porque es tan sencillo y tan bello, es como que está guay, ¿no? Sí. Es que lo haces, es sencillo y te da esa información.